Habíamos dejado de algunas reflexiones en la clase pasada sobre algunos estudiosos del campo político, del campo jurídico, y lo fuimos entrelazando con la práctica diaria. ¿Cuál es el objetivo de estas clases? La reflexión. Tratar de motivarlos para que encuentren todos los derroteros necesarios para enriquecer su cultura jurídica y más su integridad como personas. Estábamos analizando la conceptualización de la justicia y preguntábamos, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Y habíamos puesto énfasis en el libro de Hans Kelsen, que se llama ¿Qué es la justicia? Y el autor, lo habíamos comentado también, que inicia su disertación con una reflexión cristiana. Dice, cuando llevaron al Nazareno ante la presencia de Pilatos y reconoció que era rey, Pilatos le preguntó, ¿qué es la verdad? El justo no contestó. Y Pilatos se quedó con la pregunta. Pero después de eso surgió otra pregunta universal que viene a mover el pensamiento de todos los hombres de todos los tiempos. ¿Qué es la justicia? Y hace una disertación puntual el maestro y el doctor Hans Kelsen, tomando en cuenta fundamentalmente los avances de los clásicos del pensamiento griego, desde Sócrates y se nos va hasta Kant. Y habla en las páginas de su libro sobre el relativismo, sobre lo justo, sobre lo injusto, y establece ejemplos sobre estos tópicos. Y al final del libro, el doctor Hans Kelsen dice, finalmente me incorporo y me acomodo en el lugar donde están todos los teóricos de todos los tiempos, porque no puedo llegar a una definición universal de lo que es la justicia. Pero sí podría decir que es la justicia en forma relativa, diciendo, yo que me dedico a la profesión, toda mi vida me he dedicado a mi profesión, que es la ciencia. Luego entonces, en la ciencia puede germinar la verdad. Y de germinando la verdad surge la justicia de la libertad, la justicia de la igualdad, la justicia de la democracia, la justicia de la armonía entre los seres. Y ahí se queda en ese libro Hans Kelsen. Habíamos analizado también y apuntado el libro del egregio varón Ronald Dworkin, Justicia para erizos. El tratadista hace un análisis puntual de todas las teorías, también de todos los tiempos. Toma los avances de los clásicos, de los contemporáneos, de la Edad Media, del neopositivismo
y se centra en el análisis de la evolución política del Estado norteamericano, fundamentalmente, refiriéndose al Estado, y desarrolla su teoría tomando en cuenta un poema de los clásicos griegos. Dice que la zorra o los zorros conocen de muchas cosas, y que los erizos nada más conocen de una, pero que es grande. Y él establece en el renglón de los zorros a todos los pensadores que han incidido en estas cuestiones filosóficas, recargándose en la moral y en lo político. Él parte de dos premisas fundamentales, Dworkin. Para buscar la justicia debemos tomar en cuenta la política moral filosófica que viene de Sócrates hasta los tiempos actuales. Y debemos tomar en cuenta los dos elementos esenciales que mueven todas las teorías políticas y axiológicas de estos tiempos. ¿Qué es la ética? Se pregunta, ¿qué es la ética y qué es la moral? Así a muy grandes rasgos. Incluso les traje el libro, les traje una copia de la introducción del autor del libro, para que le saquen copias y que le den una checadita. Déjenme ver dónde lo dejé. Justicia para erizos. No lo habían visto, ¿verdad? No lo localizaron o no lo vieron. No, pues no les da tiempo, es que andan muy atorados. Le sacan una copia, uno para cada uno. Esa es la explicación que da el autor de su libro. Esa explicación empieza, la explicación del autor empieza refiriéndose a los últimos capítulos del libro. Una cuestión rara, pero así lo hace el egregio varón. Y se refiere fundamentalmente al poema que le estoy comentando de los zorros y de los erizos. Él se ubica en los erizos porque dentro de su libro proyecta una teoría general del valor, pero arrancando esa concepción de lo que es la ética y de lo que es la moral. ¿Qué entiende por ética Ronald Dworkin? Y eso es el punto fino de su libro. ¿Qué entiende Dworkin? Dice, la ética es el estudio del cómo vivir bien. Es el estudio de cómo vivir bien. Y la moral, el estudio de cómo nos comportamos con todas las demás personas. Y ahí desarrolla su teoría, incorporando en estos dos puntos a la evolución del Estado, a la evolución del poder y sobre todo el aspecto axiológico. Y se pregunta, ¿qué es tener una vida bien? Yo les pregunto, ¿qué es tener una vida bien? ¿Cuál es el bien vivir? ¿Cuál es el bien vivir? Si yo vivo bien frente a los demás, me acerco a ser justo. Y máxime, si trato bien a los demás.
Pregunta, ¿qué es para ustedes vivir bien? ¿Son ustedes justos en su vivir? En lo estrictamente individual y formando parte de un grupo. Y formando parte de un grupo, dimensionándolo, formando parte de la comunidad política. Atiende en una forma, con una claridad meridiana, el aspecto del qué es lo que pertenece a cada quien, qué es lo que le pertenece a cada quien, qué es lo que nos pertenece. En forma global, en forma particular. Formando parte de la comunidad política del Estado, soy justo, me desarrollo bien, trato bien, en mi integridad, como miembro de una familia, ¿cuál es mi comportamiento? Porque una cosa es el comportamiento individual ante la familia y otro ante la comunidad, ante la hora, ante la tribu, ante el municipio o ante el Estado. Va cambiando. Disculpe, tengo una pregunta. Adelante. ¿Por qué se maneja el concepto de justicia en términos políticos cuando, por ejemplo, si nosotros nos ponemos allí a buscar el término, nos remite a doctrinas filosóficas? Porque usted no puede escindir del aspecto filosófico el tratamiento de la política. ¿Qué decía Aristóteles con relación a la política? La ciencia de las ciencias es la ciencia del poder. Y usted no lo puede escindir cuando habla del Estado. La pregunta que debe hacerse es, ¿qué es el poder? Con relación al poder, ese ánimo, el animus domini, el ánimo de dominar. Domino, manipulo, realizo acciones de manipulación en el centro donde me desarrollo, en la familia a que pertenezco. Por eso se relaciona y por eso se habla de filosofía política. Pregunta obligada, ¿qué es el poder en esta vida bien que llevo? En esta vida bien que yo llevo, ¿manejo el poder o no manejo el poder? ¿Manejo poder? Así en lo interno, así, abriéndose en confianza. ¿Manejo poder o no manejo poder? Porque eso es connatural a los seres humanos. Y para llegar al principio de lo justo, tenemos que hacer un análisis, como decía Sócrates, conócete a ti mismo. Esa es la premisa fundamental que nos orienta en la búsqueda de conceptos. ¿Qué es el poder, qué es el Estado y qué es el derecho? Así, en ese análisis de la justicia. Pero entonces ahí no sería ya como tema de justicia en diferentes aspectos, justicia electoral, justicia del Estado, justicia estatal, No, justicia jurisdiccional. O sea, ahí sería ya irnos como ámbitos específicos. Claro, claro, pero hacen un todo. La justicia es como el Estado es un concepto genérico, que van de la mano. ¿Cuál es el del derecho? La justicia. ¿Cuál es el valor supremo del Estado? El bien común, el bien social, la justicia social. ¿Se fija cómo se va armando el concepto? No, pues por eso hay estudiosos que se dedican a todo esto que estamos comentando. El solo concepto de este hombre de decir, el vivir bien y el ser correcto con los demás nos hace justos. ¿Será cierto? ¿Cuál es el contenido de la norma? ¿Qué dice Miguel Reale en su teoría tridimensional?
Apúntenlo. Miguel Reale, teoría tridimensional. ¿Cuál es el contenido de la norma? ¿Cuál es la realidad del derecho? ¿Es el hecho? ¿Es el valor? Y es la norma. Ese es el contenido del derecho. ¿Qué busca la norma? ¿Quién impulsa la creación de la norma? El hecho social, el hecho cultural histórico. Por eso Miguel Reale dice, el derecho es tridimensional. Y además, esa conceptualización, los tres elementos que estamos manejando no se pueden escindir, tienen que ir a la par. Y así se explica el derecho. ¿Cuál es el valor supremo del derecho? ¿Cuál es la búsqueda? La justicia. ¿Sí? No, es que no es tarea fácil asomarnos a los libros. En primer lugar tenemos que analizar, son 600 cuartillas del libro de la justicia para erizos. Y si no le ponemos atención y si no nos incorporamos al estudio, imagínense, ¿a dónde nos vamos? Aquí estamos tomando nada más así, con manos de seda, conceptos que nos lleven a derrumbar una conceptualización de la justicia. ¿Qué es lo axiológico del derecho? ¿Qué es lo axiológico? ¿Qué dice el artículo primero constitucional? En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en donde México sea parte, así como de las garantías individuales para su protección, que pueden suspenderse y restringirse en las condiciones que la propia norma establece. Ustedes ya saben eso. Artículo 29 constitucional. ¿Cuáles son los diques a estos derechos? Y ese artículo, ¿es justo o no es justo? Entramos a lo axiológico. ¿Es justo o no es justo? ¿Los derechos humanos son justos o no son justos? A ver, comentarios. Vámonos a enriquecernos. Bueno, es que si la justicia es por derecho, el derecho humano, los derechos humanos es otra cosa, y si se combinan con la justicia, pues no funciona. ¿Cuáles son los derechos humanos? Ni hemos entrado en materia, apenas estamos asomando lo que dice el artículo. ¿Cuáles son? Pues son los derechos que yo tengo ante el Estado, como ser humano. Para llegar a una definición de la justicia, debemos tomar en cuenta cómo se integra el andamiaje de los derechos fundamentales de los derechos humanos. ¿Cómo se integran? ¿Cuáles son los ingredientes de la justicia? La igualdad, la libertad. Sí, pero los derechos humanos los ejercen ante la justicia. ¿Y ante los particulares? ¿En la justicia? ¿Por lo que me hace el Estado o por lo que me hace un particular también? Habla de personas. ¿Cuáles son las personas en el mundo jurídico? ¿Cuántas clases de personas tenemos? Pues... A ver, ¿cuántas son? Vámonos, son dos tipos de personas. ¿El Estado es persona o no es persona? Sí. Por eso se habla de personas. Física y moral. El Estado es una persona moral, que así lo señala el artículo 25 del Código Civil, donde están los principios fundamentales del derecho común. Tenemos personas individuales, personas morales. ¿Un sindicato es persona? ¿Es persona moral? ¿La CENTE es persona moral?
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tiene personalidad jurídica, sí o no? Entonces, ¿puede estar sujeto a derechos y obligaciones? ¿Y tiene que respetar los derechos humanos de los demás? ¿Es justo o no es justo las manifestaciones que realiza la CENTE? Depende. Depende del objetivo que ellos persigan. Pero el tribunal no está en la calle. Si yo como ciudadano, como persona física, me siento agredido por una persona moral, ¿puedo o no puedo ejercitar acciones en su contra? Sí. Por eso Gutiérrez y González, en su libro del patrimonio, establece que los derechos mal llamados humanos son en estricto derecho derechos de la personalidad. Y ahí les traje una copia del libro de él. Sí, porque si no, no lo leen. Sí, porque después, no, ese doctor nomás nos dijo, no, ¿qué pasó? Ahí va, uno para cada uno. Van. Y es que tenemos que analizar lo que dice ese hombre, porque los derechos de la personalidad forman parte del patrimonio, de nuestro patrimonio. Oye, ese ruidazo que tienes en la madrugada me está lesionando. ¿Lo puedo demandar al vecino o no lo puedo demandar? Sí. Derecho de la personalidad. Más allá de los derechos humanos fundamentales, que son políticos o no son políticos. En los derechos políticos debe haber justicia o no. ¿Ese artículo primero constitucional es justo o no es justo? Lo axiológico de ese derecho lo califica como justo o como injusto. Es que importante. Los teóricos. Entonces, los teóricos toman en cuenta todo esto que vive en la vida social. En la vida social, ¿cómo se mueve? ¿Hay estratificación social o no hay estratificación social en el Estado mexicano? ¿O somos pobres y ricos? No hay otro. Se da la lucha de clases porque somos pobres y ricos. ¿Es cierto eso? ¿O hay estratificación social? ¿Qué papel juega la clase media? ¿Es justo o no es justo el papel que juega la clase media? Y hay un libro de Luis de la Calle, Los clasemedieros, apúntenlo. Y ahí lo hace un análisis de esto. ¿La naturaleza es justa o injusta? Otra pregunta con relación a la justicia. ¿Nos hace iguales a todos la naturaleza? ¿Somos iguales todos naturalmente hablando de la naturaleza? Es una de las preguntas que se hace Hans Kelsen. ¿Todos somos iguales ante la naturaleza? ¿Qué hubo? El hombre y la mujer son iguales ante la ley. Y ante la ley de los hombres y ante la ley divina. Todos somos iguales. Y conforme la ley natural que proviene de la divinidad o de la razón, ¿somos iguales o no somos iguales? ¿Qué comemos? ¿Somos iguales en lo que comemos? Fíjese, para ver una vida bien, para encontrar una vida bien. Pero fíjese de dónde surgen las conceptualizaciones, los conceptos. ¿Qué dice Rius en sus libros? Lo que comes te expresa. Uno es lo que come. Piensa igual un samadhi o un monje tibetano que uno que come carne. Las vibraciones son distintas, tiene que ser distinto.
Los veganos, como su servidor, ¿piensa uno distinto? No piensa uno distinto. Son distintos las percepciones. ¿Se despierta la intuición en los seres o no se despierta la intuición? Y aquí tengo gentes muy profesionales. Son intuitivos y ganan juicios. Y ponen a pensar y ponen a llorar a las autoridades. ¿Por qué? Porque intuyen el derecho. Y lo que queremos aquí es intuir el derecho para crear las normas originales que vengan a transformar este país. Pero con mentalidades abiertas, comprometidas. Ronald Dworkin habla del compromiso solidario de todos nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la sociedad? Para ser justos. ¿Somos responsables? ¿Somos solidarios? ¿Somos humanistas? ¿Respetamos el medio ambiente? ¿Respetamos nuestro entorno? ¿Somos justos? Hay muchas teorías escritas, pero el sentido común, ¿qué nos dice? ¿A dónde nos llama? Depende de la metodología que utilice uno para llegar a un concepto. Y con eso se ganan asuntos. ¿Qué metodología voy a utilizar para llegar a feliz término en esta contestación de demanda? Y son metodologías distintas que lo llevan a uno a un punto fino. ¿Qué es la justicia entonces? Porque el concepto que yo tengo de la justicia es muy distinto al concepto que ustedes tienen. Es más, a lo mejor no se han puesto a intuir en la noche o reflexionar en sus sueños qué es lo justo. Para eso son estas clases, para meditar, para reflexionar, para cuestionar la historia que traen ustedes en su espalda y decir, de toda esta historia que yo traigo, ¿puedo decir que soy justo? El poder debe ser justo, ¿o no? El poder para servir, el poder para ser solidarios, el poder de la justa medianía, aunque lo digan por ahí demagógicamente, el punto medio de las cosas, el punto aristotélico medio, el justo medio aristotélico en la Ética Nicomaquea. Ahí está ese libro que habla del punto medio. Y el que trabaja y analiza y camina con el punto medio es justo. ¿Cuál es el justo medio de la distribución de los ingresos en un estado? ¿Cuál es el punto medio? A los pobres, al pueblo hay que darles, a los ricos hay que atacarlos, a los fifís. Por ahí lo dicen, yo no lo digo. Pero fíjense a dónde nos llevan estas materias, a la reflexión. ¿El poder político es bueno o es malo? ¿Es moral o es amoral? Y estamos hablando de la justicia, ¿eh? Robert Greene, un autor, Robert Greene, en su libro Las 48 leyes del poder, y apúntenlo también, porque hay que darle una checada, para que sepan de menos qué es el poder. 48 leyes del poder, es más, asómense en sus tablets, están muy sofisticados ustedes. Yo cuando llevé clases tenía que ir a tomar apuntes a la Biblioteca Nacional de la UNAM, porque no había para más. Yo soy del esfuerzo, soy de la cultura del esfuerzo, no del privilegio. No, eso son discursos, pero bueno, así es. ¿Qué dice Maquiavelo con relación al poder? Todos los estados, todas las repúblicas que han ejercido y ejercen poder sobre los hombres son repúblicas o principados. Así inicia el prólogo del libro del Príncipe. Para el príncipe, ¿es moral? ¿El libro del Príncipe es moral o es amoral? El fin justifica los medios. No le hagas sombra a tu amo.
No le hagas sombra a tu amo, dile que es el mejor y accederás al poder. Primera ley de los 48 leyes de Robert Greene. Es amoral. Y el autor lo dice. El poder, el manejo del poder es amoral. El poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso lo dicen los clásicos, los teóricos, en la búsqueda de la justicia. ¿Es justo manejar el poder? ¿Es justo que la gente se exprese y se manifieste por las calles con todo su gremio? Ese que importante. ¿Es justa la Guardia Nacional? Si consensaron todos los partidos en que fuera un civil el que dirigiera los destinos de la Guardia Nacional y el señor de Palacio Nacional pone a puros militares. ¿Es justo o no es justo? A ver, jóvenes, échenle plática, échenle emoción y avienten sus disertaciones. Que no sea un monólogo, pues si no, ¿cómo? Un diálogo, señor, ¿sabe qué? Yo aquí no estoy de acuerdo por esto y por esto. Pues ahí está ejerciendo el poder. El poder se ejerce. Regla de oro, el poder se ejerce. Si uno no ejerce el poder, se le regresa, se le revierte. Y cuidado con los que sientan a su mesa, porque no sabe, uno llega, ya está ahí, acá, los convidados a la mesa, no sabe cómo le va a ir. Empresa pública, empresa privada. El secretario de Estudio y Cuenta, ¿es justo o no es justo? Hay unos que no saben ni el derecho. Es una locura. La locura de Monreal. No, hoy hay que meterle una sala ahí de anticorrupción a la corte. ¿Es justo o no es justo eso? Si hay un tribunal contencioso administrativo que se encarga de la... Le acaban de creer, o sea, se supone que le dieron las atribuciones, ¿no? ¿Para qué quieren? Claro, si hay un tribunal ya establecido ahí. Yo, ¿por qué más chisme? Más ministros. Más burocracia, la burocracia dorada. Hay un libro hermoso también de la burocracia, de los libros al poder. Es un librazazo, léanlo. De los libros al poder, Gabriel Said. Es un libro ahí, en fin de semana. A ver, mi amor, yo te quiero, siéntate aquí. Vamos a leerlo. Sí, hay que echarle. Pues es que no quieren contrapeso. Fíjese, va por todo. ¿Por qué? Porque está ejerciendo el poder. A ver ustedes en su área donde se mueven, ¿hay o no? ¿Se mueve o no se mueve el poder? El último trabajo que yo tuve, fui coordinador de asesores del director jurídico del ISSSTE. Dice, coordinador de asesores del mero bueno ahí del jurídico. ¿Ustedes creen que ejercía o no ejercía el poder? Lo debía ejercer día a día y de momento a momento, si no me quitaban. Hay que saberle a eso. Y en áreas tan sensibles. A partir de esta fecha se cancelan esas licitaciones de esas empresas farmacéuticas. ¿Es justo o no es justo? Que nos la presten a ver si ganamos un amparo o no. El poder no debe ser para ejercitar acciones en contra de aquellos, volvemos al trabajo de Donald Dworkin. ¿Cómo tratas a los demás? Es daño moral, ¿no, doctor? Daño moral, claro. Oye, espérate. Hay leyes. Estamos en un Estado de Derecho. Vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo? Me estás privando. Me estás cancelando la oportunidad de participar. ¿Cómo? Y están metiendo a otros. ¿Cómo? Pásele, por favor.
Tome asiento. Esos ejemplos nos deben abrir el espacio para pensar en los conceptos. Poder, Estado y derecho se van como corceles briosos arrastrando el aparato del Estado. Poder, Estado y derecho, juntos. Se van de la mano. Analizando uno tiene que analizar lo demás. Y tiene que analizar lo sociológico o fáctico, lo axiológico o el valor y la norma lógico-jurídico, el silogismo lógico-jurídico de toda norma. Las normas jurídicas, como dice Hans Kelsen en su teoría pura del derecho, están puras, estas no tienen influencia de nada, así se van libres, lógico-jurídico. Bueno, y todo lo demás, ¿qué no llevan un ingrediente de derecho natural? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De dónde viene eso? División de poderes, ¿de dónde viene? De los contractualistas, derecho natural. El derecho al sufragio, derecho natural. Derecho fundamental o derecho humano. La estructura política del Estado mexicano, derecho fundamental, humano, por antonomasia. Todos tenemos derecho a tener una estructura mínima, si no, ¿cómo? Ya lo puse a pensar. Todo tiene en la vida una estructura. Nosotros tenemos una estructura. Unos medio forzados, yes, pero la tenemos. Aquí estamos. Eso nos invita a la reflexión. ¿Qué tanto puede mi mano izquierda o mi mano derecha? Ideología. Luego la ideología en uno mismo. ¿Qué óvole? Acá está la del corazón, la izquierda, y acá está la de la derecha. Neoliberalismo y socialismo. ¿Qué óvole? ¿Dónde andamos en las ideologías? ¿Las ideologías son justas o injustas? Ya lo puse a pensar, y eso es muy bueno. Va a hacer usted un trabajo de investigación, pero de lujo. Fíjate estos temas que hemos visto. Tema doctoral, vámonos. Ah, ya está pensando. Óvole, ya estamos. Fíjese a dónde nos lleva la fracción, el párrafo primero, el artículo primero constitucional. En los Estados Unidos mexicanos, Estado mexicano. Bueno, ¿cómo se integra el Estado mexicano? ¿Qué tiene el Estado mexicano en su composición toral esencial? Hombre, pues tiene ¿quién maneja el poder político? Sistema presidencial mexicano. ¿Quién maneja el poder? El poder para servir o para servirse, o para servir a los de su clase, o para servir un sueño y una idea que tuve hace 20 años. Estoy de acuerdo con una realidad. Oye, Estados Unidos, ¿por qué me estás apretando que no me firmas el TELMEC si no mandas adelante la reforma laboral? Imagínese, ¿cómo va a ser así? Si no les das juego a los sindicatos, no saben lo que están haciendo. Desamarrar todo lo que está organizado. ¿Qué son los sindicatos? Son factores reales de poder. ¿Quién los detiene? No pueden parar a la CENTE. A la CENTE no hay quien le pare. Ya les dijo, bueno, si no quieren, pues nos vamos a como estaba en el 2013, el artículo 3º constitucional de la educación, lo más sensible para el pueblo, en manos de el Bester Gordillo. Ya no anda ahí grillando, ya quiere ser la presidenta del CENTE, no de la CENTE. Ya va con sus nuevos fueros, la señora ya anda gritando y todo. Quiere sentarse como dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué óvole?
Y estuvo en la cárcel por corrupción. Y fue la que le hizo ganar a López Obrador. ¿Qué hubo? Y a los otros tres también. Bueno, pues fíjese nomás. ¡Qué chulada! Eso es justo, no es justo. Y llega uno en estas clases, oye, ¿será justo eso? La justicia del honor de la Unión ampara y protege al Bester Gordillo. ¿Qué óvole? ¿Qué pasó? Hoy le negaron 2 amparos. Y ya ahí está. Bueno, cuando menos, a ver si lleva filo. En Puebla, vea lo que está pasando en Puebla, con el pobre señor de Barbosa. ¿Qué? Lo traen allá el pobre señor ese, hombre. ¿Es justa la ley electoral? ¿Es justo que se ande peleando Monreal y ahí con el presidente del partido de Morena? Ya se andan peleando. Hay que saber manejar el poder. El poder hay que saberlo manejar. Hay que saber dirigir. Necesitamos dirigentes, necesitamos líderes. Yo más de 20 años fui dirigente sindical y yo sé de qué se trata eso. Yo sé cómo se mueve un sindicato. Y algunas veces uno es demasiado injusto, pero hay que activarse porque si no se lo lleva la corriente. En las empresas privadas, no, es que aquí todos estamos en armonía, es una chulada aquí. ¿Será cierto eso? Ahí se maneja el poder, pero en serio, y el poder económico, que es lo más grave. Vean las empresas privadas cómo se manejan. Vean a los pobres señores ahí de las gasolineras, ya no las apretó el señor este. Oigan, a ver si le bajan allá a los precios, están yendo, es más, me tienen que dar factura de cada entrega de gasolina. Imagínense, llegar a eso. A ver, todos aquellos que están asimilados a salarios, a partir de esta fecha, servicios profesionales, y órale señores, nueva miscelánea, ¿sí o no? Ay, ya nos tocaron, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Ya hasta da miedo dar clase. Oye, es como voy a pagar más impuestos que lo que me das. Pues ¿cómo? ¿Qué? Injusto. Injusto, la ley injusta. Entonces, ¿qué es la justicia? La buena pregunta, ¿qué es la justicia? A ver, ¿qué es la justicia para usted? Yo lo noto con muchas ganas. ¿El micrófono quién lo tenía? Aquí está. Ah, no. Es justo, ahí va la pregunta, ¿es justo que el más fuerte gane más que el débil? Y esa es la premisa de Trasímaco. Y de ahí surge la teoría del más fuerte. ¿Es justo darle más a aquel que es fuerte que el débil? Por eso surge el Estado. Pues ahí la misma naturaleza hace una selección ya, ¿no? Al más fuerte siempre sobresale o sobrevive y el débil se sacrifica o muere, ¿no? Para que el fuerte sobreviva. Fíjese. Pero también es cierto que el sentido de justicia siempre va a traer a la par un ganador y un perdedor, ¿no? Porque si se hace justicia con alguien, el que gana, se hizo justicia, pero el que perdió, no, ya está. Fíjese. La justicia, según Justiniano y según los clásicos griegos, justicia es constante, perpetua, voluntas, su quique tribuere. Es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le pertenece. Lo que usted dice, a ver, yo fui magistrado de un tribunal laboral, y cuando me llegaba la resolución a mi mesa, tenía que decidir el derecho en conciencia y buena fe guardada, en conciencia. Y la conciencia forma parte de la justicia. Y más allá de la justicia, ¿qué hay? La equidad. Yo. A ver esa resolución, señor magistrado, ¿por qué le está dando usted el beneficio al trabajador? Simplemente porque tengo una responsabilidad histórica con él, es la lucha de clases, yo estoy con él.
allá que me lo ganen en el pago directo, pero por lo pronto yo le doy la resolución a él. Injusta para el funcionario, pero justa para mí. Claro, nomás aguanté un año. A ver, ya, quita ese porque... No, está loco. El día que se iba a decidir quién iba a dirigir los destinos del Sindicato Nacional del ISSSTE, la terna. A ver, que venga ese. Oye, pero ese no nos conviene. Ese piensa. No, ese no lo metas. ¿Quiénes son los que manejan los sindicatos? ¿Los aptos, los diestros? ¿Los que saben manipular, los que saben orientar? ¿O es unas manos que mecen la cuna por allá? Maestro, es que yo siempre he tenido esa duda, o sea, como en qué momento llegan ese tipo de personas. Es que me he preguntado toda mi vida eso, maestro. O sea, un líder sindical que... Otra vez, maestro, le preguntaba, como que qué necesita tener un líder sindical, porque evidentemente confían en él como si fuera un real, un tlatoani de verdad, o sea, es que es increíble cómo pueden confiar en una persona poco preparada o algo, como que qué debe de tener de carisma o chispa o no sé qué tendrán para que le puedan, o sea, o qué, debería haber un libro como qué se necesita para ser líder sindical o algún tema de estos. No, sí hay. Acuérdese, el poder sobre las gafas. Hay uno que pues habla algo del poder de Fidel Velázquez. Hay un libro que se llama El poder tras de las gafas. Y habla de eso, ¿eh? Pero quiero decirle, fíjese, dice Max Weber que no hay mejor control político y el manejo del poder político que aquel que cuenta con una estructura burocrática de dominación. La estructura burocrática de dominación tiene un escalafón. Se abre el escalafón, estamos todos, estamos los que, y además votamos, y es voto secreto y directo. En ese sindicato era voto secreto y directo. Entonces, esa estructura burocrática se va armando por gente que van manejando los que están arriba. Arriba hay un consejo, en este caso hay un consejo. Son los pater familia, los sabios. Es un consejo de sabios. Sí, señor. Y dice, oye, vamos a poner a este. Oye, no, pero es que no le sabe. Oh, no. Ahí va a ir agarrando el mecanismo. Pero lo vamos a apoyar con toda la estructura. Lo cobijan. Así que así cualquiera puede ser. No, si la estructura política está bien diseñada, ¿cuántos años no les costó consolidar el Estado mexicano? ¿Cuántos años? ¿Quién maneja el poder? ¿Quién manejaba el poder? ¿O quién maneja el poder actualmente? En la disidencia. Ese señor anda en la sombra. Como Fouché, hay un libro, Fouché, el mago de la sombra, ahí caminando, buscando, orientando, amacizando, componendas. Pero quien maneja actualmente el poder político en México y tiene los amarres es López Obrador. Quieran o no quieran. Es el que maneja los hilos del poder. Pero no detrás de él siempre hay alguien, por ejemplo, en este caso Slim, como ha habido... No. Como fue Televisa, fíjese que no. No. El hombre, ese Tlatuani, lo que usted está diciendo, es el Tata. Ya llegó el Tata. Vean cómo se manifiestan. Ese por qué maneja el poder, porque es un líder nato, un líder social nato. Sí lo maneja. ¿A dónde lo va a llevar y a dónde lo va a conducir? El cómo está haciendo el poder, cómo está manejando los hilos. Estamos en un neopresidencialismo.
Pero su mayor virtud es decir lo que la gente quiere oír, ¿no? Y por eso Imagínese, es un comunicólogo como Fox, son comunicólogos natos. Pero además, Obrador, en campaña y fuera de campaña, él supo manejar a la mayoría, esos eran los de abajo. Los otros se dirigían a la élite, pero él siempre fue con los de abajo, la mayoría y mayoría de votos. A ver, jóvenes, ¿fue por eso que ganó o por el hartazgo social? Yo creo que un poco de todo. Fue una combinación de todo. Ya estaban hartos. ¿Eh? Estaban hartos. Oye, ya. Yo creo que el hartazgo, porque todos los niveles socioeconómicos votaron por un cambio, más que por el nivel socioeconómico, por un cambio en todos los niveles, intelectual, todos, mucha gente que votó por él. ¿Y qué dicen los comentaristas políticos actuales? Ya ahorita, ¿qué empiezan a decir? Oye, como que nos equivocamos. Hay muchos que dicen. Pero es que la verdad no había para dónde hacerse. o creer en un cambio probable, ¿no? Exacto. Revocación de mandato. Vámonos, figura política, jurídica. Procede no revocación de mandato, como lo quiere manejar. ¿Por qué lo quiere manejar en elecciones intermedias? No, y todos los recursos que va a manejar. Por eso están presentando reducción de diputados, reducción de senadores. Claro, pues ¿cómo van a mantener a su partido? Pues con todo el aparato que tienen. ¿Es justo? Pero ahí, vamos, porque siempre se habla de contrapesos, doctor, pero ¿quién realmente puede ser el contrapeso si el propio pueblo es el que lo está apoyando? O sea, ¿qué tendría que pasar para que el pueblo se desencante? Que surgiera otro líder y que se cometieran barbaridades en las tomas de decisiones políticas fundamentales. Estamos muy atorados con algunas cosas. ¿Vamos a crecer o no vamos a crecer? A ver, 4% vamos a crecer. Ya digo, oye, pues como que andamos medio forzados. A ver, inseguridad. ¿Cuántos fallecimientos, cuántas muertes, cuántos? ¿Cómo lo han agarrado? El del periódico Reforma lo agarró ya, señor. Tenemos 3 meses con usted y estos son tanta sangre que se ha vertido aquí. Y usted quiere que le dé las fuentes de información de mi periódico. ¿Contraviene los derechos humanos, sí o no? Entonces, todas esas cosas van generando confianza y decisión en la gente. Oye, ¿es justo cómo se está moviendo este charro o no? ¿Es justo cómo se está moviendo? Pero no podría ser que gracias a eso está siendo mucho más justa la política, que antes no podíamos hacer nada. Por lo menos ahora ya está abierto a la crítica. Son formas distintas de gobernar. No se le puede negar que las conferencias mañaneras sienten política. Marca la agenda de todos los del día. Ahí está. Es una forma distinta de gobernar. Pero no puede ser justo porque tiene mayoría en todo. Ahí está. Las propuestas que Oh, es que no está fácil definir la justicia. Que para los que no estén de acuerdo con él, por supuesto, o que no estemos de acuerdo con él, instantáneamente estás escuchando lo que está diciendo, pensando, y las redes sociales y todo, por eso digo la forma de manifestarse, y ya tienes como mucho más salida. Claro, claro. Hay apertura, pero de repente se les da sus toques, les da sus calambres. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe manejar el poder. A ver, ese periódico Reforma, que me dé las fuentes, ¿dónde vino eso, lo de la carta al rey de España? ¡Ay, qué óvole! Imagínense, hoy está tocando el derecho de la información, el derecho de expresión, violación a los derechos fundamentales, los derechos humanos. Vámonos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fíjese cómo lo mueve, con una sola palabra que diga. Es un manipulador. Ese es el poder. El poder es manipular, sin escrúpulos, para mantenerse en el poder. Eso dice Maquiavelo.
El fin justifica los medios. Te echas uno, no, échate 10. Vámonos. Más vale ser temido que amado. Yo. ¿Por qué se escribió ese libro de Maquiavelo? Para hacer la unión de los territorios de Florencia, acuérdense. Y estamos nada más en el concepto de poder. Y al tocar el poder estamos tocando el derecho. Todo lo que están generando las cámaras. Derecho. Y todo lo axiológico, lo social. Es justo. Los programas. Jóvenes del futuro, vámonos. Ahí le va su lana, 3,000 mensuales. Estudios, ahí te va. Tantas universidades para el pueblo. Vámonos, ahí están. ¿Cuál es la base sólida que vota? Los jóvenes. Señores de la tercera edad, ahí les va una lana para sus pensiones universales. Vámonos, a partir de esta fecha. Fíjense todos los que votan, las está amarrando. ¿O no lo está amarrando? Desde la óptica del hombre que maneja el poder, ¿será justo lo que está haciendo o no será justo? Él cree que es justo, porque le está dando al pueblo. Acuérdense el libro de Enrique Krauss, El pueblo soy yo. Hay un libro que habla de todo esto. El Mesías bananero, ahí lo establece Enrique Krause. El Estado soy yo me pueblo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Fíjese nomás, hasta se oye bonito. Ay, chinga, ya hasta me sentí, cuidado, Ya no me pertenezco, me pertenezco al pueblo. El pueblo soy yo. Entonces todos los teóricos giran a estas ideas. No hay otra. ¿Qué decías? Conócete a ti mismo. Conociéndote a ti mismo vas a conocer a los demás. Conócete a ti mismo. ¿Cuáles son tus deficiencias? ¿Y él tenía una vida bien? ¿De qué vivía Sócrates? Es más, murió por leyes injustas. Echó la cicuta cumpliendo una ley injusta. ¿Dónde está lo axiológico de esa norma? Y Sócrates no tenía un trabajo de funcionario. Él andaba ahí, en los banquetes, en la invitación de los amigos. La amistad, era el amor de amores, la amistad. Así lo manejaba Sócrates. Y comentaba y cuestionaba a través de su método la mayéutica a quien se le presentaba ahí. A ver, te voy a hacer unas preguntas. Ahí surgía todos sus comentarios. Y ahí están los diálogos. Quieren acercarse a fondo a esas cosas, pues pónganse, imagínense a darle todos los diálogos de Platón, se la avientan 6 meses y aquí estaremos esperándolos, con mucho gusto. Estas materias deben ser prácticas, tomando en cuenta lo que dicen los teóricos, pero más que teórico, práctico. Porque si no andaríamos fuera de contexto. A ver, mi amigo, lo noto con ganas de expresarse, o no sé qué. Es complicado, claro. También habla este hombre Working de la interpretación y hace un estudio pero profundo de la interpretación. ¿Qué es la interpretación? Con argumento, con responsabilidad. ¿Qué es la interpretación? Y uno lo puede llevar al campo de donde uno se desarrolla. ¿Qué es la interpretar? ¿Qué es interpretar? ¿Y para qué nos sirve? ¿Qué dice el párrafo segundo del artículo primero constitucional? Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con los derechos humanos, favoreciendo a las personas
en todo tiempo. Interpretación más amplia. De ahí surgen todos los principios torales del neoconstitucionalismo. ¿O no? Todas las obras de Carbonell, todas las obras de Eduardo Ferrer giran en torno a estos principios. Y necesariamente tendremos que asomar esas obras. La otra obra obligada, la Reforma Constitucional 2009-2011 de Sergio García Ramírez. Y ese es el referente del artículo primero constitucional. Y hay que leerlo. Si no, no vamos a entender el artículo, el contexto del artículo primero. Párrafo tercero. Todas las autoridades, fíjese nomás, aquí está el punto fino de la burocracia dorada. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia, fíjese qué chulada del legislador, del constituyente permanente. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia deberán o están obligadas a respetar y garantizar los derechos humanos. ¿De conformidad con qué? Con los principios de universalidad, interdependencia, progresividad, de indivisibilidad. Por tanto, deben las autoridades prevenir, sancionar y reparar, fíjese, reparar los daños o el menoscabo que se causa en la violación de los derechos. Ahí surgen todas las políticas de protección. Hay hasta un fondo que maneja la Secretaría de Gobernación. Oye, hay que darle una lana porque pues ya perdió una mano o algo ahí. Lo tenían secuestrado. Los desaparecidos. El caso Ayotzinapa. ¿Es justo o no es justo? Oye, pobres gentes, ¿dónde andan? Todavía que vivos se fueron, vivos los queremos. ¿Ya cuánto hace de eso? ¿Es justo o no es justa esa petición? Y ahí anda el pobre Encinas, ahí el gordo Encinas. No, hay que darle, echarle al derecho humano. Aquí vamos, aquí estamos con la verdad y vamos a sacar esto adelante. A ver, señores, ¿cómo ven ustedes todo eso? El Estado en lo político, el Estado en lo jurídico, es una persona moral y la podemos demandar o no. Y de hecho se ganan muchos asuntos. Asunto al Estado, bueno, pues se ponen a tiro, ahí está, ¿o no? Aquí la Bueno. pregunta es, doctor, si en derechos humanos A ver. internacionales se ganan, se le llega al Estado. Claro. ¿Quién obliga al Estado a cumplir? Pues imagínese, pues la Interamericana de Derechos Humanos. Pero si solamente... Acuérdese del caso Radilla Pacheco, ese es el que abrió todo este panorama de los derechos fundamentales. Pero no le ponen sanciones. Sí, ¿cómo no? Claro que sí. Porque era mera sugerencia. Indemnizaciones en dinero. No, si no está la cosa seria, está grave. No, sí se puede ganar una suma. ¿Para qué tenemos esos tribunales? Hay que hacerlo valer, la norma internacional. Si no, ¿cómo? Sí, pues para eso hay unos instrumentos jurídicos internacionales, ahí el temario, que tienen que analizar y tienen que sacarle, vemos en un rato también, de todo lo interamericana y el Pacto de San José y todo eso, ahí viene todo eso. Un libro que contiene toda la legislación internacional de su amigo allá, Quintana Roldán. Carlos Quintana Roldán, Derechos Humanos, es un librazo ahí. Ahí trae todos los antecedentes. Asómense a ese libro también.
Entonces, ¿qué vamos a entender por justicia? Ya para eso ahí, que no quiere decir que no vamos a ir caminando toda la materia que vamos a desarrollar, vamos a tener en la mente el concepto de justicia. ¿El derecho humano es justo o no es justo? ¿Los tratados internacionales son justos o no justos? ¿Es justo que estén equilibrados al mismo nivel que la norma fundamental mexicana? ¿Es justo que una norma de ínfima calidad sea aplicable tratándose de derechos humanos que regule una situación a un caso particular? Un reglamento interior que le dé la posibilidad a aquel a defender su derecho. Y que digan, no, oye, pero es que la norma constitucional establece una hipótesis distinta. No, pero la interpretación debe ser pro persona, debe ser en beneficio de la persona, aquella que tenga más amplitud de beneficio. Y todo eso viene ahí. Y ahí seguiremos caminando en el concepto de justicia. Justicia, ¿qué es la justicia? Hay otro que dice, es el conjunto de valores esenciales que sirven de base a la sociedad y al Estado. Conjunto de valores esenciales que deben servir de marco o de base a la sociedad y al Estado. Todos los valores. ¿Cuál es el supremo que maneja el artículo 1 constitucional? La dignidad humana. Párrafo 4. La dignidad humana. Eres justo porque respetas la dignidad, mi dignidad. En lo físico, en lo social y en lo psicológico. En mi desarrollo biopsicosocial. Mi plena realización. Ese estado me está dando en lo físico, en lo psicológico y en lo salud. Salud universal. Todos los mexicanos a partir de esta fecha, porque ya puse orden, a partir de esta fecha, una vez que se lleven a cabo las licitaciones, nadie va a pagar las medicinas, todo es gratuito. ¿Es justo o no es justo? Desen una vuelta a los hospitales del ISSSTE y del Seguro Social para que vean cómo dan y cómo otorgan el servicio médico. Yo se los digo porque trabajé en el ISSSTE y llevé quejas médicas a granel y llevé quejas permanentes las 24 horas, que se dé un asomo. Y ahora que le quita a toda la burocracia dorada el servicio de gastos mayores, imagínense la locura. Por eso les digo, ¿hay estratificación o no hay estratificación? ¿Y es justa o no es justa? Media. ¿Equilibra o no equilibra? El justo medio aristotélico. En esa estratificación social. ¿Nosotros qué somos? Clase media, media. Porque acuérdense que se va en la escala, se van agarrando en el bote. Ahí vamos, a ver hasta dónde llegamos. Estratificación social. A ver hasta dónde llegamos. De hecho, si la clase media estaría desbalanceada la fórmula, ¿no? Totalmente. En Venezuela, ¿hay estratificación social? ¿O hay pobres y ricos? Fíjese la situación. Política internacional de los países. El respeto al derecho ajeno es la paz. Yo no me meto. Oye, pero si el Concierto de Naciones te está diciendo, pronúnciate. Necesitamos que se pronuncien. No, yo no me meto. El respeto al derecho ajeno es paz y amor, paz y amor. Eso no resuelve el problema. Uno tiene que cumplir su responsabilidad histórica. Y yo cumplo mi responsabilidad histórica viniendo con ustedes
a compartir estas experiencias como maestro. Si no, sería un simulador. Ah, ese doctor es simulador. Esa es mi responsabilidad histórica. Me pego al si se los leo, aquí, acá, o le entramos a la práctica. Y eso se llama teoría de la praxis, que impulsa al materialismo histórico. Teoría de la praxis. ¿Qué dice lo sociológico, lo cultural? Estos derechos reconocidos humanos tienen un referente histórico en México. ¿Qué dice el bando de Hidalgo? ¿Qué dicen los sentimientos de la nación de Morelos? ¿Qué dice la Constitución de 1824? ¿Y las leyes de reforma? ¿Y la Constitución de 57? ¿Y la Constitución de 17? ¿Qué óvole? Así, a grandes rasgos, en ese tiro histórico. Y lo tenemos que analizar. A ver, ¿por qué luchó Hidalgo? Libertad, la libertad, los criollos, oye, pero vamos a ser libres, vamos a tratar de organizarnos. Ya, esas normas y eso de allá, espérate, ya fue. A partir de esta fecha queda prohibida la esclavitud en México. Párrafo X del artículo 1 constitucional, vigente a la fecha. De ahí viene. Y esos son principios que sustenta la cuarta transformación. Desde allá viene. El que no tiene memoria, no tiene historia. Y nosotros sí tenemos historia. Y vean el libro de Carpizo, La Constitución de 17. Hace un corte de caja de esto que estamos platicando. La Constitución de 17. Oye, son muchos libros, ¿verdad? ¿O qué? Y serán más, como dijo mi compadre, y serán más. Hay que estudiar diario. Si no, ¿cómo? Y leer diario, y estar uno pendiente. Si no, ¿cómo? Comiendo paleta, no le hace, pero ya está. Están reflexionando, jóvenes, y qué bueno que reflexionen. ¿Va a haber clase la próxima o no? Les voy a dar vacaciones para que vean que no, que soy magnánimos. A ver qué iba a comentar. ¿Alguien iba a comentar algo? ¿Qué? A ver. ¿El derecho humano es exigible entre particular y autoridad? Claro. Particular y particular también. ¿Cómo se dan las relaciones jurídicas? La relación jurídica de coordinación de particular a particular. Pero sería exigible ante una autoridad que... Claro, claro. Pero se da, por eso son derechos de la personalidad. ¿Cómo demandamos el daño moral? Artículo 19.3 del Código Civil. La responsabilidad civil, ¿cómo la demandamos? El 21.16 del artículo del Código Civil. Se entiende por daño moral la afectación que se tiene en esto, en su persona, en su profesión, en todo. ¿Cómo se demanda eso? Son derechos de la personalidad. Porque solo la persona puede demandar. Las organizaciones no gubernamentales que conforman y comprenden toda la sociedad civil, ¿puede demandar o no puede demandar? ¿Una asociación civil puede demandar o no puede demandar? Los derechos fundamentales, los derechos humanos, ¿en qué línea, qué relación jurídica se dan? En una relación de supra a subordinación. Este está aquí y este está acá. ¿Cómo se nivelan? Pues con el orden jurídico, con la norma jurídica, con los derechos reconocidos, con las garantías. Artículo 1 constitucional, ese se lo deben traer, pero al dedillo, ahí está todo el fundamento de esto, analizando. ¿Ese artículo es justo o no es justo?
¿Contempla la justicia o no contempla la justicia? Claro que la contempla. La dignidad humana, no hay mayor valor de la justicia que la dignidad humana. ¿Qué comprende la dignidad humana? Su libertad. Artículo 14, seguridad jurídica. Nadie puede ser privado de su persona, familias, propiedades, posesiones, sino mediante juicio seguido por tribunales establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho. Doctor Burgoa, 14 y 16 de memoria. Si no, aquí no pasa. Así era el maestro, así era el doctor. Yo les diría, artículo primero, de dedillo, porque así es. Hay cosas que hay que aprenderse. Y más, máxima, si van a echar una conferencia. A ver, ese doctorando que anda por ahí, lo invito a una conferencia. Oye, mínimo artículo primero constitucional. Oye, ese de menos sí sabe algo. De menos él sabe el artículo primero. Ya se emocionó. Ya ve que la justicia no es tan fácil. La justicia se divide para su estudio, justicia distributiva. ¿Cómo se distribuyen las cosas? ¿Cómo se va haciendo? Justicia distributiva. Y eso viene desde el tiempo de los romanos. Justicia distributiva. La justicia sancionadora. Si me pegas, si me haces, si cometes ilícitos, yo te demando. Justicia social. La justicia social en México. El doctor Alberto Treu Urbina, en su libro Nuevo Derecho del Trabajo. La justicia social nació para México y para el mundo entero en el artículo 123 constitucional. Toda su teoría integral del derecho. ¿Y ahora qué están haciendo? La materia laboral. ¿Cuál era el espíritu de los tribunales, de las juntas de conciliación? Conciliar. Oye, si tú y yo no nos ponemos de acuerdo, vamos a traer un tercer árbitro, pero nos va a costar a ti y a mí. Le vamos a pagar a él. En los tribunales burocráticos, el árbitro tendría que ser un tercero. Y todavía me tocó a mí. Oye, es que no nos ponemos de acuerdo, gobierno. Yo soy de los trabajadores. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a traer a aquel que venga de árbitro. Pero nos va a costar una lana a ti y a mí. Ese era el verdadero sentido de las juntas locales y de las juntas federales. Los tribunales del trabajo. No, ahora ya. A ver, mandan. Un centro de conciliación, mira, qué chulada. Pues eso ya está contemplado desde el 17. Nomás dale forma, dale contenido. Te olvidas de la historia. Ve los diarios de debates, ve a Gracidas, a Victoria, a Aguilar, todos los que se manifiestan ahí en sus diarios de debates. ¿Ya se durmió o qué? A ver, jóvenes, a ver, es que están conectados. Oye, pues es que no puede uno estar detenido. Hay unos que llegan y se sientan. No, no, así no es. Ya, así no es. De ahí no es, Inés. Vámonos. No, estas materias tienen que andar uno en movimiento. Si no se entume uno. Imagínese estas alturas de la vida y estar sentado, se entume uno. Por eso hay que andar vigente. Cuando llega uno a los 50, o sea, 50, ya no hay cuenta. Al 50 y a cuidarse. Vámonos, no hay más. Pues yo espero que estén contentos de la clase y si no, que la nación se los demande, porque yo aquí le voy a seguir. ¿Cómo ven, jóvenes? Pues vamos a dejarle ahí,
Nuestra clase la vamos a hacer de 1:30, porque tienen otra clase y los traen pero movidos, no descansan ni nada. Eso no es justo y es antológico. No es justo, no es justo. Entonces tómensela con calma y nos vemos la próxima. Seguimos reflexionando y echen cualquier duda, órale, vámonos. Para eso estamos. Mande. 15 días, ¿verdad? Por ejemplo, yo una vez, bueno, ya fuera de la clase. No, adelante, adelante. Yo en una plática oí un comentario que sobre el poder y la capacidad. Entonces decían, bueno, esto era en Estados Unidos, que los países entre más atrasados, ya acabó. No, si quiere no le hace para que escuchen su comentario. Que los países entre más atrasados, bueno, la tendencia o la característica de los países atrasados era confundir el poder con la capacidad. Y bueno, lo vemos los que estamos trabajando así en la calle pues, todos los días, ¿no? Con la autoridad que tiene poder y no tiene capacidad. Bueno, gracias a eso pues comemos. Claro. ¿Está usted de acuerdo? Y que los países, obviamente no es al 100, ¿verdad? Que tienen más apegado el poder y la capacidad, pues son más progresistas, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque no todo el poder va acompañado por la fuerza de la capacidad, pero bueno, la tendencia era así en los países desarrollados. Sí. ¿Será cierto? Pues sí se da el supuesto. Pero mire, por ejemplo, todas las dictaduras de América Latina, ¿qué tuvieron como referente? A dictadores. Y que no eran cultos. Eran líderes, impuestos por las armas. Y cuando se abre el abanico de la democracia, pues bueno, empieza a permear la conceptualización y las experiencias de los países desarrollados. ¿Cuántas se pudieron implementar y cuántas no? Entonces, por ejemplo, hay muchos líderes que no conocen la ópolo redondo, pero su sola presencia mueve las masas. Y yo lo he visto. Tienen carisma. Se paran. Yo vi a Fidel Velázquez, en el auditorio Malpica. Llegaba el hombre, y es cierto, llegaba el hombre, se asomaba al balcón, moviéndose nada más las gafas. Es el poder de convocatoria que tenía el hombre. Es más, ni hablaba. Ya no se le escuchaba. ¿Por qué? Eso se refiere a nuestras antecedencias históricas. ¿Qué dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad? Léanle. ¿Cuál es nuestro carácter y nuestra formación? Respetar al Tlatoani. Hoy es que es el Tlatoani. En las comunidades actuales todavía rurales se respeta al pater familias. ¿Poco no? Es que lo dice el papá. El poder. Y es un ignorante. Pero el simple hecho de la sangre, Es una cuestión cultural. claro, es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural. Todo esto que hemos estado viviendo, todo esto de los nuevos proyectos, todo esto fue muy estudiado. ¿Cómo ponen? ¿Qué ponen como figura emblemática de Morena? La Virgen Morena, la Virgen Morena. Fíjese. La manipulación. Eso estuvo muy bien definido, muy bien movido, muy bien manejado. Pues vea en redes sociales cómo se maneja todo esto. Y que no tienen el más mínimo control. Hacen mentiras tras mentiras, que tras mentiras se hagan verdades. ¿A poco no? En las redes. Fulano de tal, así, así, así. Y lo acaban. Las estrellas se acaban de un día para otro por los medios. Ya veremos la influencia que tienen los medios. El poder y la comunicación. Manuel Castells, un libro, un tomo de esto. El poder y la comunicación. ¿Y qué dice Marshall McLuhan?
Todos estamos inmersos en la red. ¿Qué dice Thomas Friedman en su libro La Tierra es plana? ¿Cómo que la Tierra es plana? Pues es que es redonda, ¿no? No, es plana. Y desarrolla una teoría con relación a que la Tierra es plana. Y hay que leerlos, esos libros, para buscar el concepto de justicia. Justo lo que estamos viviendo. Bueno, ya llegamos hasta los hoyos negros. Ahí está, ¿qué húbole? A ver, ¿qué es la justicia en el hoyo negro? Ya con eso terminamos. Bueno, jóvenes, ahí estamos. Ya pasó lista, mija. Pásenle lista porque no, pues a mí no me interesa mucho, pero pues póngale ahí. Para mí todos tienen 10, salvo prueba en contrario. Pensé que iba a decir, para mí todos son bonitos. Bueno, esa parte, no, pues es que, además. Y póngales asistencia doble, mija, porque la vez pasada no pasamos lista. Entonces póngales doble a los que vinieron y a los que no también, los conozcan. Roble salsa. Es que me integré ya a último momento, por eso yo creo que no estoy en... No, pues póngale ahí. Ana María. Bueno, gracias, maestra. Ándele, adelante. Hasta luego. Y póngase a estudiar, Sí, doctor, bueno. sí. Ahora que tiene tiempo. Fotos de la justicia. Bueno, está bien, la próxima. Ahí está, vámonos. Seguimos con la justicia y seguimos con lo que usted quiera, que nos venga a ilustrar. Ándele. Que la justicia sea justa. Por eso está vendada. ¿Sí hay conceptos modernos de justicia? Sí, Porque, mija. o sea, sí supondríamos que como todo, ¿no? A lo mejor lo que era injusto antes, o lo que era justo antes, a lo mejor ahorita no es, o sea, actualmente... Pero no cambia mucho. Y a la inversa. Pero no cambia mucho, mija. Por ejemplo, Donald Dworkin, que desarrolla su teoría novedosa, pero se recarga necesariamente en los conceptos y en las puntualizaciones O sea, para apoyar- desde los para clásicos. apoyar las teorías de justicia siempre se... Claro, el referente necesario de ellos. Y nos falta Miguel Reale, la teoría tridimensional del derecho. Apúntenlo ahí. Hay que leer ese de Miguel Reale para la próxima. Pues según la óptica y según el autor y según la investigación y según el método. Porque aunque la base sea la misma y la base sea Claro. Y son interpretaciones distintas, pero sobre lo mismo. Pero tal vez parte de quien ejerce el poder, ¿no? Claro, O sea, claro. el poder es el que fija lo que es justo y no es justo. Porque, por ejemplo, en la Santa Inquisición, pues era justo alguna cosa y ahorita es otra cosa. Entonces, sí cambia, depende del que manda, ¿no? Por eso van de la mano esos conceptos, poder, Estado, derecho, van de la mano. Para llegar a la conceptualización axiológica, tiene que arrancar esos tres conceptos y calificarlos para llegar a lo justo. ¿Y en qué materia, además? Materia fiscal, ¿qué es justo? La tributación, ahí está. Ahí está.